Para mí el buen periodismo es un bien social y es la garantía que tienen las personas de que se respete su derecho a estar bien informado. Yo creo que una sociedad sin un buen periodismo está condenada al fracaso. El buen periodismo no solo transmite mensajes, el buen periodismo analiza, interroga, se alimenta de las dudas y busca siempre la verdad. Gracias por estar con nuestra sintonía. Es un gusto saludarlos una vez más desde el set de diálogos. Hoy, una vez más, para presentarles un foro de país, un foro que pretendemos domingo a domingo ilustrarle, hablar un poco sobre temas que están en la discusión pública, pero sobre todo lo que pretendemos es generar esa posibilidad de que usted como televidente pueda interactuar o pueda conocer las reacciones de los personajes de diferentes ámbitos, los expertos, los analistas, sobre lo que acontece en el país, temas de país básicamente. Ese es el propósito de este foro que hacemos domingo a domingo a través de Maya TV y TVH Internacional, esta cadena televisiva que además incorpora 19 estaciones de cable en los Estados Unidos a partir de las 7 de la noche, hora de Honduras. Así que es un gusto estar con ustedes. Siempre hoy revisaba algunos de las actividades que se tienen para lo que viene en la semana y casualmente una de ellas es una conferencia que vamos a estar brindando esta semana y mediados de semana sobre lo que se conoce como el periodismo ciudadano. Y el periodismo ciudadano, para que usted tenga una idea, es lo que, o equivale a lo que en medicina se conoce como primeros auxilios. Los primeros auxilios son los que se le dan a alguien cuando se encuentra en situación de crisis física, agudeza física, situaciones de momento que requieren de la intervención inmediata a través de los primeros auxilios. En la medicina, pues en periodismo, ese periodismo ciudadano equivale a los primeros auxilios. ¿Y cuál es el periodismo ciudadano? El periodismo para la gente, que es el que tratamos de hacer y el que buscamos hacer domingo a domingo aquí en Diálogos y por supuesto en nuestras diferentes intervenciones en los medios de comunicación. Vamos de inmediato, se inició la campaña política, ahora que vengan las propuestas. Se ha anunciado ya la presentación del plan de gobierno de los diferentes aspirantes presidenciales. Iniciará el Partido Liberal. El candidato presidencial Luis Zelaya Medrano es el primero en anunciar que presentará ya su propuesta de gobierno. ¿Cuál es la expectativa en torno a eso? Lo vamos a analizar a continuación y por supuesto los retos que se vienen para un nuevo gobierno. Está conmigo el doctor Omar García, a quien es un gusto saludar, analista, investigador, experto en gobernabilidad democrática y transparencia. Vamos a hablar un poco sobre estos temas, ¿le parece? Qué gusto tenerlo aquí nuevamente. Muchas gracias. Hoy ya en el nuevo set, ¿verdad? En otro set, sí. Sí, me encanta, está bonito. Y muchas gracias por invitarme a tu programa. Y gracias también a las personas que nos están siguiendo en este instante. Para mí es un placer estar acá y poder servir. ¿Cómo, para iniciar, cómo evaluar lo que ha sido esta pre-campaña proselitista? Porque apenas estamos entrando ya a la recta final, a los 90 días que la ley autoriza para el inicio de la campaña política, la presentación de propuestas, las reuniones públicas. ¿Cómo analizar lo que ha venido pasando en estos últimos meses, esta pre-campaña, los mensajes de los candidatos presidenciales? ¿Qué nos espera como país de acuerdo al mensaje que han lanzado los diferentes hombres y mujeres que aspiran a la presidencia de la nación? Bueno, hablando de corto plazo, lo único que se está observando es que son mensajes bien estériles, ¿verdad? En cuanto a propuestas reales.
y que llama mucho la atención en función de lo que es el choque, llamado de atención, el público, lo que le gusta, y que también no debe perderse de vista de que debemos de tener propuestas serias. En primer lugar, Honduras es una república y creo que algunos candidatos están perdiendo de vista eso, ¿verdad? Hace 198 años, nuestros padres de la patria decidieron no seguir los designios de alguien que estaba extramares porque quería él gobernar y había que darle impuestos, había que darle muchas cosas, y si él cumplía años el perrito, pues entonces había que hasta pagar impuestos por eso. Y nos estamos recibiendo lo que es la monarquía. Eso definitivamente nuestros padres decidieron y dijeron, esto no es correcto, vamos a tener mejor una alternabilidad en la gobernanza y donde va a haber una persona que va a estar determinado tiempo en ese gobierno. Para que sigamos, y si uno empieza a leer esa carta de emancipación, habla acerca de la grandeza y la prosperidad que debería de buscarse en cada uno de esos momentos de dirección. Obvio, al no tener una propuesta muy interesante, lamentablemente el país ha estado sumergido en guerras civiles, ha estado sumergido en cuestiones de caudillismo, caciquismos, que no han dejado para nada bueno. Si ponemos a pensar en lo que era nuestra Honduras hace 198 años, donde más bien los padres de la patria eran tan inteligentes, tan visionarios, que iban a ser presidentes en Guatemala, El Salvador y lo demás. ¿Por qué estoy hablando de largo plazo con respecto al corto plazo? Porque en definitiva no se está viendo que hayan propuestas que sean convincentes, casi todas son las mismas. Esto me recuerda mucho a aquella cuestión de un político con un sacerdote que se encontraron, y entonces le dijo el sacerdote un poco frustrado, ¿no? Le dice al político, yo no entiendo, le dice, ¿por qué usted, la gente lo sigue tanto? Le dice el sacerdote al político. Y a mí, qué poca feligresía está llegando aquí a la parroquia, le dice. Entonces le dice el político, lo queda viendo y le dice, ¿sabe por qué, padre? Le dice, lo que pasa es que usted cuenta las verdades como que fueran mentiras y yo cuento las mentiras como que fueran verdades. Y entonces, eso tenemos que estarlo viendo. Clásico al conceptualizar a los políticos, ¿no? Es correcto. Usted lo mira acá en cuanto a la propuesta. Entonces, si empiezo a ver, hablé del pasado, ahora hablemos del futuro. Por ejemplo, yo no estoy viendo ninguna propuesta que nos haga pensar en qué vamos a hacer dentro de 7 años en nuestra Honduras. Por ejemplo, Honduras cambia en los próximos 7 años. Llegado 2025, Honduras deja de ser la misma. Ahí habrá un quiebre. Eso no se refiere a ningún gobierno, se refiere al quiebre donde el CAFTA, que firmamos con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, entra en vigencia plena. Ya, correcto. Estamos hablando casi del 99% de todo ese montón de productos agrícolas, productos de lo que nosotros tenemos en nuestro país. Cualquier persona norteamericana o centroamericana va a poder traer, libre de aranceles, cualquier cantidad se termina de productos. ese plazo de protección que dejaba el CAFTA para los países. Y no hemos visto nada de eso, todo lo contrario, usted mira personas del actual gobierno, no se preocupen, eso todavía no se sabe. Esas son cosas que realmente dejan mucho que desear. Y si lo vemos todavía más a largo plazo, para el año 2030, de acuerdo a los estudios de la ONU, nos está diciendo que Honduras, el 20% de su territorio será extremadamente seco. No tenemos ninguna propuesta de lo que son represas nuevas, salvo estar salvando las existentes, que tienen un cieno ya muy enorme y no se están limpiando. Y usted empieza a observar este tipo de cosas en función también de que Honduras es la nación centroamericana que más recursos hídricos tiene. Las tendencias nos dicen que las necesidades por agua potable serán mayores. Y si tenemos una ciudad que cada vez está creciendo urbanamente hablando, en el caso del Distrito Central y el Valle de Sula, no estamos viendo ninguna propuesta seria con respecto a impactar en el nivel de vida de las personas
que van a estar viviendo en ese momento. Fíjese que cuando el actual presidente, el actual gobierno cese en sus funciones y entregue al nuevo gobierno, habrá 1 millón de hondureños más. Estamos creciendo casi 1 millón nuevo de hondureños cada 4 años. Y las cosas siguen casi igual. En función, tenemos más bien una seguridad social deprimente, tenemos un sistema hospitalario que no está respondiendo en toda su dimensión, está sobrepasado. Tenemos un sistema educativo, que aquí lo hemos hablado, Aldo, en función de que nos ha robado el futuro por 4 aspectos. Este sistema educativo nos robó el futuro porque hace hincapié en formar empleados y no empleadores. Nos robó el futuro porque las personas que trabajan en el sistema educativo hacen mucho hincapié en el cortoplacismo y no nos enseñaron a planificar en el largo plazo. Siempre escuchamos la frase, tarea para mañana, tarea para mañana. 15, 10, 20 años en el sistema educativo escuchando eso, en el kinder, en la escuela, en lo que es la universidad, y casi enseñarnos a pensar en el largo plazo es bien difícil. Y usted no mira a ninguna propuesta de ninguno de los aspirantes pensando en ello. Número 3, no nos enseñaron a trabajar en equipo. Sí. Usted mira que las relaciones de los países está creciendo con un nuevo valor que se llama competencia. Yo hablo de esta palabra y mucha gente queda, ¿y eso qué es? Competencia es la nueva palabra del siglo XXI, donde tendrán que estar cooperando solamente las personas que son competentes. Y si nosotros no formamos personas competentes con la cooperación, encontramos personas que no pueden trabajar en equipo, tal vez puedan trabajar en grupo. Y usted lo mira en el sistema educativo, ¿verdad? Dejan un libro ahí de 5 capítulos, son 6 personas, y a cada uno vos haces el capítulo 1, vos el 2 y así hasta el 5. Queda alguien y dice, ¿yo qué hago? Vos comprar los chicles, los frescos y los churros, ¿verdad? Entonces, y la gente no sabe conectarse acerca de eso. Y número 4, el sistema educativo que nosotros tenemos no nos enseñó a lo más importante, y es el motivo de venir hoy acá. No nos enseñó qué es democracia. Aquí vemos a un maestro facilitador, por ejemplo, para la Junta de Padres. Y entonces viene y dice, a ver, ¿quién quiere ser el presidente? Porque ya fulanito está renunciando. Entonces, yo propongo, dice doña María. Entonces dice el maestro en una forma que realmente deja mucho que desear. Bueno, y entonces, ¿quiénes más están? Levanten la mano los que quieren que sea. Entonces todos levantan la mano, 2, 3, otros no lo levantan. Por mayoría. Entonces queda doña María. No, la democracia era, ¿quién quiere proponer a doña María? Bien, ¿quién secunda eso? Levante la mano. Si nadie lo secunda, entonces doña María no sería aceptada como presidente de la Junta de Padres, porque se necesita una secundación. Pero no solamente queda ahí, asumamos que don Pedro y don Juan levanten la mano para secundar. Pero entonces el maestro debe decir, ok, ¿quién más quiere proponer a otra persona? Bueno, vamos a proponer a Germán, dice otra persona. ¿Quién lo secunda? Entonces, cuando tenemos 2 planillas, entonces ahí sí podemos empezar por votación. Entonces no nos ha enseñado a vivir en democracia. Aquí la gente, lamentablemente, la democracia piensa, y eso usted lo ve hasta en los personeros que están en este tribunal electoral, piensan que democracia es eso. No, eso es parte, pero eso no es el todo. Y nosotros tenemos que aprender a vivir como país, como república, conforme a la Carta Democrática en la cual nosotros somos signatarios de la OEA, donde se especifica cuáles son las reglas para poder llamar a una convocatoria. Ahorita en los medios de comunicación hemos estado escuchando y viendo que alguien ha mencionado la Carta Democrática para aplicársela a Venezuela. Sí. ¿Verdad? Solo para eso. Solo para eso. No. La Carta Democrática es un documento que nos enseña a tener más y mejor democracia. Y entonces la forma en la cual estamos viendo varios muchachos ahora que no entendemos lo que es la democracia. Y fíjese, yo se lo digo, el pueblo hondureño nos está viendo ahorita y la gente que está afuera también, por razones especiales, ha migrado. Soy un hombre de 53 años. Cuando yo nací, 6 de cada 10 hondureños eran pobres.
hoy son 9. Oh, sí, Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hace poco sacaron un informe refrendado, bueno, un informe creo que es del BID. 65% de los hondureños viven en pobreza. Y de ese 65% hay casi un 39% en pobreza extrema. Y las tendencias nos dicen que para el 2030 la clase media va a crecer en Latinoamérica. Y no lo estamos haciendo al ritmo de velocidad en Honduras. Fíjense que hay algo bien interesante. La estructura económica nuestra, como hondureños, es en cuanto a la producción y retroceso y lucha contra la pobreza. El PIB, que es una unidad de medida económica, puede servir también para ver el impacto de reducción de la pobreza. En América Latina, el 1% de aumento del PIB reduce 0.94, no llega ni siquiera al 1, pero por lo menos cercano al 1 del índice de pobreza. ¿Sabe cuánto es en Honduras? Por cada 1% que nosotros subimos en el PIB, solo podemos disminuir la pobreza en 0.63. Tenemos una gran brecha de 30 puntos para poder llegar a ese 0.94. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que nosotros no estamos teniendo los aspectos que corresponden. Porque estamos promocionando cifras de crecimiento económico y viéndolas como logros de 3.5, de 3.6%. No, esos son crecimientos vegetativos. Y no normales. Se nota porque es macro. En el beneficio correcto, porque es arriba. Es arriba. Entonces está arriba, está en los grandes negocios. Yo tengo un doctorado en administración de negocios y yo entiendo perfectamente eso. Perfectamente entiendo eso, ¿verdad? Entonces, aquí no nos engañemos, ¿verdad? Aquí estamos teniendo una situación en la cual podemos llegar, si de seguir así con esto, a renglones que realmente son lamentables. Le decía yo, 53 años tengo, 23 años viví en gobierno militar de mi vida. Y en ese tiempo había menos pobres que ahora. En 30 años, el crecimiento de la pobreza se ha hecho mayor. ¿Y qué quiere decir en términos reales, hondureños y hondureñas? Que este sistema que llamamos democrático, lo único que ha hecho es arreglarle los problemas económicos a ciertas familias que están metidas en política, pero no todos los hondureños, y más bien en 30 años tenemos gente más pobre, con menos oportunidades, gente que no está teniendo salidas y que más bien entregamos al país en una situación de seguridad, que por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Definitivamente hay que tomar bien en claro este tipo de situaciones. Entonces, en la década de los 60, pues había 6 de cada 10 hondureños. Hoy estamos rayando de 8 a 9 de cada 10 hondureños están en la pobreza. ¿Qué quiere decir? Que este sistema democrático lo único que ha hecho es multiplicar la pobreza. Correcto. Y no es correcto el argumento de decir que en la medida que crece el número de habitantes, crece también la pobreza, porque crecen los habitantes, pero se ha multiplicado también la cifra. No, y el crecimiento ahí no es aritmético. Exactamente, no es aritmético, por un lado. Sí. Y por otro nos enseñaron que la democracia solo era ir a votar. Por eso vamos. Entonces aquí, si usted le quiere pedir cuentas a un ladrón, por ejemplo, yo públicamente, un presidente me ofreció la mano y públicamente se la rechacé por ladrón. ¿Por qué tengo que darle la mano a un ladrón? ¿Por qué tengo que darle la mano a un ladrón que se repaseó en mi país y en mis congéneres? ¿Por qué? Si con esta mano yo acaricio a mis hijos. Entonces aquí tenemos que ver, o sea, se repasean nuestra vida, porque así dice el campesino, y ahora tenemos que aguantarlos y rendirles pleitesía. ¿A razón de qué? Si esto no es una monarquía, esto es una república. Entonces la república descansa en otro tipo de manejos. Así es. Aquí lo que se está viendo es una cuestión de un corralito donde pensamos que todos los demás votantes son animalitos míos. Tenemos que tener especial cuidado en eso. Y yo lo que estoy viendo en las ofertas ahorita es que están pobres y carentes de perspectiva estratégica. Simplemente lo que yo estoy viendo es continuar con lo mismo. Pero ¿qué pasa si continuamos con lo mismo? Va a seguir habiendo más pobreza. Mire, la Carta Democrática es bien interesante y yo invito a los que se dicen candidatos presidenciales también del Congreso y municipales que deben de leerla, deben de estudiarla, porque ahí se está hablando acerca de principios básicos. Por ejemplo,
dice que se debe respetar la acción mayoritaria de votación. Mientras nuestro país siga gente durmiendo en el centro de donde se da oficialmente o se cuentan los votos, donde están los votos, y si están durmiendo ahí porque tienen temor de ser borrados, asumámoslo. Es una ofensa y público, ciudadano. Es torpeza generacional decir que son elecciones al estilo de Honduras. Eso se llama fraude. Sí. Eso se llama corrupción. Nosotros tenemos que tener un sistema democrático creíble y funcional. Eso es tener una democracia en la que el sistema de elección no es confiable. En la medida que yo tenga gente ahí. En el que la cultura es la cultura de la desconfianza, sí, la cultura del fraude, y eso es lo que ha venido pasando. Bueno, han habido casos de que hoy están en la posición 43 y mañana aparecen en la 22. Entonces, ¿de dónde viene ese tipo de cosas? Miren, el señor político, porque tenemos una clase política cínica, ¿verdad? Nos ha robado tanto. Y que ahora, bien sea de izquierda o bien sea de derecha, son clases, la misma clase política son. Entonces ustedes se han equivocado, ¿verdad? Este país está cambiando y está cambiando en una forma generacional muy interesante. Yo creo que lo que tendríamos que ver es la función de esa masa de jóvenes de 38 años hasta 19 años. Yendo para atrás. La mayoría de esas personas necesitan salidas y no se las estamos dando. Lo único que le estamos dando es algo terrible. Le estamos diciendo y estamos aceptando, por ejemplo, que el futuro y el pasado de Honduras se esté pidiendo en las calles. ¿A qué me refiero eso? Cada vez estamos aceptando en el Valle de Sula, en el Distrito Central, niños y ancianos mendigando. Oye, realmente, ¿hasta dónde hemos caído en esto de que llamamos democracia? En aceptar que eso es normal, en aceptar que ni modo le tocó nacer. Y la corrupción, si ya aceptamos la corrupción como normal en este país. Eso es dañino. Llevamos varios años. En lo que va de los últimos 15 años, Honduras, 6 años, ha sido el país más corrupto de Centroamérica, peleando vía con Nicaragua. Nosotros tenemos un promedio de 117 lugar en índice de corrupción, cuando inicialmente teníamos el índice de corrupción de 68%, pero ha ido creciendo, no importa los gobiernos que han estado. Estamos cerrando con un promedio de 15 años de 117. ¿Qué quiere decir eso? Entre más alejados estemos del 1, peor estamos. Más corruptos somos. Entonces, el que es corrupto y que la gente tolera esa corrupción, simplemente es una persona boba que no piensa en el futuro. Según ellos, pues ya tienen arreglado todo, ya robaron todo lo que tenían y sus hijos y sus nietos la tienen arreglado. No lo van a hacer, hombre. Este país va a entrar en una decadencia social y les va a quitar todo eso. Y ojalá que no la vida. Entonces, no juguemos con ese tipo de cosas. Se puede engañar todo el tiempo a un pequeño grupo de personas. Se puede engañar a un gran número de personas durante poco tiempo, pero no se puede engañar todo el tiempo a todo el mundo. No se equivoque. Los frutos acerca de esta democracia que estamos teniendo, pues no han sido muy halagüeños. Seguimos siendo el país con los índices económicos sociales más bajos y seguimos siendo el país con indicadores de corrupción terribles, cuando esta nación debería de tener una mejor, podemos decir, posibilidades de salida a la generación de ahorita. No se está haciendo. Y lo único que estamos haciendo es viendo a ver cómo logramos cada quien salvar su propio pellejo, cosa que no se hace en una república democrática. Porque ese es el problema. No hemos sido educados para ser demócratas, ni republicanos. Entonces, ¿a qué razón de que yo tengo que estarle obedeciendo a pie juntillas los designios a una persona que cree que es monarca? Nosotros no somos monárquicos. Esto es una república que se basa en los poderes que deben de estar
muy independientes, ejecutivo, judicial y legislativo, pero delante de 4 poderes que están ahí que casi no se conocen. Son el poder económico, el poder social, el poder político y el poder militar, que son expresiones de poder. Cuando ese balance es la coexistencia de estos 4 poderes, un poder, vamos a hablar del poder político que ahorita le está encantando, son políticos y quieren estar en economía, quieren tener empresas, son políticos y quieren estar en la religión, son políticos y les encanta el poder político, pero también ahora políticos que quieren meterse al dominio militar. Y eso es altamente peligroso, como lo que vemos en Venezuela, que eso fue lo que sucedió. Tenemos que estar claros, ciudadanos y ciudadanas, si lo que queremos es tener una educación democrática, debe de llamarse a un ejercicio de ciudadanía, pensando no solamente en fortalecer la nación, sino en la siguiente generación. Por ejemplo, hay un miembro ahí de este Tribunal Supremo Electoral. Yo le dije este dicho: un político siempre va a tomar decisiones en función de la siguiente elección, y un estadista va a tomar decisiones en función de las siguientes generaciones. ¿Sabe qué me dijo esa persona? Y en televisión: yo no estoy de acuerdo con ese dicho. Y yo le dije: le creo que no estoy de acuerdo, porque se nota de que no tenemos la suficiente capacidad para pensar en las siguientes generaciones. Aquí se va a venir una andanada de gente migratoria en los próximos 15 años y nadie está pensando con respecto a eso. Aquí, si Nicaragua en Centroamérica pone ese canal interoceánico, estamos hablando de 50,000 chinos trabajando ahí. Que toda la mano de obra calificada hondureña que sabe construir será jaloneada hacia allá. ¿Cómo vamos a quedar nosotros acá? Nadie está pensando en eso. Usted empieza a escucharlos, ellos les gusta mucho lo del aplauso, ellos les gusta mucho de gritar, ellos les encanta que les den pleitesía y a ellos les encanta que no les hablen de los problemas en los cuales estamos. A este gobierno, obvio, hay toda una expresión que uno encuentra, ¿verdad? Todos sus ministros siempre mencionan el nombre del ciudadano que ahorita es presidente, ¿verdad? Entonces tienen que hacerlo y si no lo hacen, están en problemas. Y usted empieza a ver ese tipo de cosas y dice: ¿por qué? ¿Por qué no llamamos a esto la República de Honduras hace esto? La República de Honduras hace esto. ¿Por qué tenemos que mencionar el nombre de una persona? Porque no somos permanentes, nosotros somos temporales. Fíjate que yo miro a estas personas, ¿verdad?, que quieren continuar en sus cuestiones y no piensan que ya se van a morir. Que todos estamos expuestos a eso. Por ejemplo, el promedio de vida de un hondureño, ¿cuánto es? 72 años. Esa es la esperanza de vida. Señor y señora que me está viendo, joven que me está viendo, agarre su edad y réstele a su edad a 72 años y es lo que le queda. Es que hay que ser práctico. Y el que tiene más está viviendo. Sí, entonces el que tiene más, que bueno, ¿verdad? Pero ya debe estar pensando en qué va a hacer. Es que cómo delegar eso a la siguiente generación, o sea, la responsabilidad generacional, y no se ve. Es algo que yo he cuestionado siempre, que la política se convirtió en una actividad egocéntrica, en un culto al ego, en donde la figura máxima tiene que sobresalir. Solo recuerdo recuerdo un gobierno en el que se decía que un presidente ubicaba a sus funcionarios en un rango intelectual menor al de él. Tenía temor de que... En un rango intelectual menor al de él, porque decía él que la máxima figura tenía que ser él. Y pareciera que estamos volviendo a esas temporadas, volviendo a esas épocas en la que en efecto el culto al ego es parte fundamental de la estrategia de la estrategia de gobierno. Y no ha pasado solo con este gobierno, no ha pasado con gobiernos anteriores. El problema es que estamos cayendo entonces, y aquí es donde viene mi siguiente pregunta, ampliando un poco en lo que usted decía. Estamos cayendo o cavando un pozo cada vez más profundo, entrando en una etapa cada vez más peligrosa de desprestigio político, claro, en el que prácticamente vamos a tener que llegar a un momento de la elección, como algunos dicen que estamos a punto de llegar,
que vamos a tener que escoger al menos malo. En lugar de escoger al mejor entre los buenos, vamos a tener que escoger como país al menos malo, que no es lo correcto para gobernar una nación. Sí, es que, miren, esa cuestión de elección, de ser alcalde, o ser diputado, o ser presidente, que aquí hasta los miembros de la Corte Suprema deberían de ser electos por el voto. Y ahí nos hace falta todavía caminar en democracia, ¿verdad? No deberían de ser electos, no son electos, sino en el cargo, nombrados en los cargos con la actual forma de que está haciendo. Segundo grado, que es más nombramiento. Es más contaminada, ¿verdad? Y es direccionada. Porque eso es lo que he visto yo en estos 30 años, donde ha habido de todos los partidos políticos. Y la actual Corte, la máxima expresión de la manipulación política. Sí. Entonces usted empieza a ver ese tipo de cosas y dice, bueno, esto es el culto de una persona, y ahí tengamos mucho cuidado. Para las personas que le tienen mucho terror al comunismo, ¿verdad? Y que en todo miran comunismo, yo diría que no seamos tan exagerados, hombre. Aquí en Honduras le tuvimos tanto miedo al comunismo que olvidamos la cohesión social. Por eso es que el crimen organizado, la existencia de tribus urbanas, que se conocen como maras, pero en realidad son tribus urbanas. Por eso es que encontramos este tipo de cosas, porque nadie quiere conocer al vecino que está al lado y que está al otro lado, enfrente o atrás. Entonces uno dice, eso no va conmigo, eso no ayuda, porque necesitamos tener cohesión social, que es lo que hay en Nicaragua. Usted mira eso en Nicaragua y dice usted, bueno, si en Nicaragua tenemos el mismo crecimiento económico, en algunos lados nosotros le ganamos, en otros lados, ¿y qué es lo que está funcionando allá con respecto a la seguridad? Es porque hay cohesión social. La cohesión social no es un bien comunista, es un bien público, es del Estado facilitarlo, y eso no es comunismo, no nos engañemos. Entonces acá necesitamos hacer ver que las comunidades tienen que unificarse. En esas decisiones de que las personas logren alcanzar, pues está el sueño norteamericano, que aquí hay que mencionarlo. ¿Qué es lo que ha funcionado ahí? Si usted cree y puede soñarlo, puede realizarlo. Pero aquí no, ¿verdad? Aquí no creemos que alguien que viene de muy abajo pueda llegar a cumplir papeles importantes de decisión, bien sea en el patronato, bien sea en la Junta de Agua, bien sea en la Corporación Municipal, bien sea en el Congreso Nacional, bien sea en la Presidencia o bien sea en la Corte Suprema de Justicia. Aquí no nos engañemos con respecto a eso. Debemos de tener mucho cuidado en el sentido de elegir personas que deberían de ser las idóneas, los verdaderos líderes, no caciques, líderes. Porque un líder es aquella persona que cuando se empieza a seguir, hace que los demás crezcan, sus seguidores. Porque una cosa es ser dirigente y otra cosa es ser líder. Un dirigente empieza ahí, vamos hombre, hay que sigan esto, ustedes que no, y está empujando. El líder no, el líder jala. Y nosotros tenemos que estar observando qué tipo de liderazgo vamos a tener acá. Que usted dice, es que hay una estructura, hay una mafia que ya está anquilosada, que no se puede vencer. Sí se puede vencer, en la medida de que todos tengamos el valor de lo que es, de decir qué es la democracia. Pero si seguimos contaminando a nuestros niños, fíjese que el sistema educativo, nosotros estamos poniendo las elecciones, ¿no? Y le decimos a los niños, ustedes tienen que ser del partido tal, del partido tal. Hombre, si todo lo que tenemos ahorita es de estos partidos, que yo no sé cuál es el partido que me está usted viendo, ¿eh? Pero usted está contento con el partido que tiene, sígalo. Pero mire, salga a la calle, hombre. Mire para arriba, mire para abajo, allá. Y si usted está satisfecho con lo que le han dado estos partidos, pues siga votando por ellos. Yo no le voy a decir por quién vote. Pero tenemos que ir viendo que necesitamos mayor educación democrática, porque si no, entonces vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Fíjense que aquí hay algo bien interesante, ¿verdad? Un gobierno dura 4 años según nuestras leyes. Y cuando hay un cambio de timón
partidario, o también del mismo partido, porque se miró últimamente, usted puede recordar, el primer año no avanza nada ese gobierno. ¿Por qué? Porque no le dejaron ni dónde quedarse sentado. Bien sea la alcaldía, los diputados no, porque el Congreso no se lo pueden robar, pero sí las oficinas de ahí adentro. Y a la presidencia, entonces la casa presidencial se vuelve un lugar de saqueo, ¿verdad? No hay nada ahí cuando el nuevo presidente queda. El segundo año todavía ya empieza a medio avanzar. El tercero ya empieza a hacer obras y el cuarto no hace mayor trabajo porque está ya en esta contienda política. ¿Qué quiere decir en términos reales y democráticos? Que para tener un año de eficiencia democrática productiva se necesitan 4 años. Y al final entonces, de acuerdo a nuestras leyes, 4 años de democracia, pueblo hondureño, requieren 16 años de nuestras vidas. Por favor, abramos los ojos. 16 años. Y solo podremos vivir 4 años de democracia. ¿Por qué yo tengo que, si llegan a pavimentar ahí al barrio, yo me tengo que quedar en una cuestión de agradecimiento con quienes me están dando el pavimento? Muchas gracias. Pero esa es su obligación, hombre. Si para eso pagamos impuestos, hombre. Sí. Entonces, yo vivo en una democracia y por eso pago mis impuestos. Es más, el Estado hasta me debe a mí por pagar más impuestos, ¿verdad? Y lo mismo la alcaldía. Entonces, aquí hay una cuestión, es que hay que estarla bien claro, ¿verdad? No piense el político que me está haciendo un favor. Todo lo contrario, él debe de desarrollar, correcto, porque si no al final, todo lo que se robe, los más pobres que habrán, porque cada vez estamos teniendo algo terrible, cada vez hay menos ricos, más ricos, y hay más pobres, más pobres. ¿Y qué va a hacer con todo eso? Se lo van a quitar. Lo que siempre sucede en todo sistema, llámese monárquico, llámese de izquierda, llámese de derecha, o dictatorial o democrático. Siempre la corrupción precede las revoluciones. Estudien con respecto a eso y lo van a ver. Existe ese fenómeno muy interesante. Siempre va presidiendo lo que es la corrupción galopante, precede los momentos de sangre, sudor y lágrimas de todo pueblo. Entonces hay que estar bien claros con respecto de quién es la persona que deberíamos de considerar para que sea ocupante de estos cargos en los cuales le compete ser parte de los 4 años de nuestra vida, ¿verdad? Porque si no cuidamos eso, vamos a tener problemas. Estamos hablando de propuestas de gobierno, estamos hablando de el inicio de la campaña y la necesidad que tiene el país, que tiene la población de encontrarse con propuestas serias, propuestas concretas, propuestas claras, y por eso la urgencia de presentar hoy un programa de este tipo para hacerle entender a nuestra clase política que en realidad, mire, pareciera aquí con algunas decisiones que se toman por parte de los políticos que pensaran que la gente cada vez entiende menos de estos procesos. Yo decía con esto de la raya continua que era un retroceso claro que sí, en la forma de votar, y que al margen de los argumentos de legalidad o no, era como decirle a la gente, como usted no sabe votar conforme a mi necesidad, claro, entonces lo voy a obligar a votar como yo quiero que usted vote. O porque usted ya aprendió a votar y esa forma de votar no me conviene a mí, lo voy a obligar a que vote como yo necesito que usted vote. Entonces, yo planteaba que esta situación se ve agudizada por 2 factores y lo ha resumido usted muy bien. Número 1, que prácticamente vivimos en un lugar donde vimos estos entornos de corrupción, de desprestigio y deterioro político como algo normal. Y los problemas del país como algo normal con lo que nos tuvimos que acostumbrar a vivir. Y número 2, que ahí usted lo tocó un poquito al principio, los caudillismos, los famosos caudillos. Caudillismo que ha sido dañino. Terriblemente para el país. Sí. Es decir, el caudillismo no ha permitido la renovación política. Y entonces tenemos una política envejecida,
con muy poca propuesta y con interés de favorecerse para ellos. Y estéril, porque la vejez al final no va a producir nada bueno. Mire, aquí hay muchas personas, y se lo digo con todo el respeto, aquí hay muchas personas metidas a política, hombres que deberían de estarse dedicando mejor que ya. Lo que menos saben es de política. Sí, y que también deben dedicarse a la parte familiar, ya están prontos a presentar y agarrar el camino de todo hombre y toda mujer, hombre. Ya están prontos a morirse. ¿Sabe que hay diputados que tienen 36 años en el Congreso Nacional? Y miren, entonces habría que aplicarles una ley. Y están postulados para una nueva... Menos mal que no hay una ley para la ineptitud, porque si no serían colgados con suficientes pruebas de rigor, porque estar 36 años y no haber cambiado lo que debería de haber cambiado nuestra Honduras, porque así, tenemos que asimilarlo. Honduras tiene la forma de un diamante. Estamos en Centroamérica. Somos una nación que tiene la regla del 3x3. ¿Qué quiere decir eso? Por eso es que teníamos influencia en Centroamérica y la hemos perdido. 3x3 quiere decir que tenemos 3 puntos fronterizos donde convergen 3 países. En el sur, Nicaragua, El Salvador y Honduras. En occidente, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y en la parte norte tenemos Guatemala, Belice y Honduras. Si tan solo tuviéramos cabezones que pudieran sacar la productividad a eso, pero no lo estamos haciendo. Fíjese que ahorita hay una mentada ley de turismo. Yo hice un trabajo de investigación para el Banco Mundial sobre toda la propuesta de turismo. Y yo miro en esa ley a leerla, ¿verdad? Ignorancia en varias cosas. En primer lugar, señores que hicieron esa ley, tienen que saber que la única forma para que el turismo pueda levantarse en cualquier parte del planeta es asociándose con la oferta artesanal étnica. Y ustedes no lo están haciendo. Se equivocan pensando que un europeo y un norteamericano quiere venir a querer meterse a hoteles que tienen una propuesta urbana. Olvídense, no pequen de tanta ingenuidad. Lo que quiere un europeo y un norteamericano es tener contacto étnico. Entonces, hagamos la propuesta turística hotelera. Busquemos cómo es la cosmovisión de los albañiles étnicos, de cómo son los instrumentos de comida que ellos tienen y que cómo son también esas... Fíjate que yo estuve en un hotel ahorita carísimo hace 9 días, ahí en la costa norte, carísimo. Y a mí me sorprendió ver en la oferta donde daban la comida 3 cosas. Música de Bali. Bali es una de las islas más exitosas en turismo. Las fotografías alrededor eran de África negra y estuve comiendo tofu. Tofu, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, ¿y aquí cuál es la oferta de esta gente? ¿Dónde están los garífunas de esta zona? Porque aquí hay garífunas. Sí. Entonces yo dije, realmente esta inversión le hace falta visión. No, señores, no se trata de ayudarle con la propuesta hotelera ciertas reducciones de impuestos. Eso puede llevar a un poco de gente, pero si queremos apostarle realmente al turismo, la oferta hotelera turística debe de estar de la mano con la oferta artesanal, étnica de nuestro país y con tanta cultura que tenemos acá, étnica. No, yo no miré nada de eso. Tenemos lencas, tahuacas, tenemos garífunas, tenemos misquitos, tenemos isleños, tenemos chortís. Y nadie utiliza ese tipo de cosas para hacer la oferta turística. Es bien lamentable, fíjese. Y entonces yo dije, ¿por qué sucede esto? Por lo mismo. Porque tenemos gente que no está pensando en el futuro, solo está pensando en su presente y ver cómo arregla sus problemas de deuda. Porque la mayoría de todos los beneficiarios de ahorita, de esta oferta de ley turística, es porque tienen problemas de deuda y los está ahorcando. Eso fue una salida es que muchos sectores se están claro oponiendo. No. O sea, sí. Por eso esta ley fue muy poco concertada, se estuvo el acompañamiento ahí de la Canatur, pero muy poco se atendió, por ejemplo, los llamados que se hacían desde Islas de la Bahía, sí. Desde Ceiba,
gente que ve que se verá afectada con algunas situaciones que están contempladas. Por ejemplo, el tema de las áreas protegidas no quedó muy claro. Imagínense que es tan poca visión. En un área sensible para el país. Por eso le decía del CAFTA, no estamos viendo el CAFTA. Fíjese que esas leyes, nadie está viendo el CAFTA ahorita. Y el CAFTA, si el señor Donald Trump decide, porque todo depende en estas horas, ahorita se está negociando el TLC de Norteamérica, de Canadá, Estados Unidos y México. Y son, entiendo, según los informes que tengo, sesiones bien calientes. Después sigue la revisión del CAFTA. Ese es muy diferente. ¿Por qué? Porque es más favorable para Estados Unidos. Por tanto, para ellos no les afecta gran cosa. Entonces, y al final estos países van a tener que acomodarse a lo que les digan. Y entonces, ¿cómo íbamos a competir contra Estados Unidos? Por la oferta turística, por favor. Así es. Entonces, y descuidamos eso. Y con esta ley de turismo ha pasado lo que ha pasado con muchas otras. Se alerta sobre algunas situaciones, pero no, al final se aprueban y se hace lo que los promotores de las leyes quieren. Como las carreteras, ¿verdad? Que las pasan por una hacienda. Sí, ahí, sí. Y entonces uno dice, bueno, ¿y aquí por qué hicieron este doble coso? Entonces dice, bueno, es que realmente es inexplicable, ¿por qué está este puente aquí? Y usted dice, no, porque aquí vivía otra gente. Seguimos pensando. Con tierra de un lado para ir a arreglar el terreno. Y entonces aquí necesitamos señores políticos y seguidores políticos. Recordemos algo. Honduras es una nación que está enfrentando oportunidades y retos del siglo XXI, cuya mayor parte de la población nació en el siglo XX, que no puede darse el lujo de estar eligiendo personas que se comportan, piensan y viven como que están en el siglo XVIII y XIX. Tenemos que cambiar eso. Necesitamos gente más cabezona. Y es un problema general, es un problema regional. Y me voy aquí a la región centroamericana, que es la más visible para la mayoría de la población. Es increíble que teniendo todo un potencial en el Golfo de Fonseca, en décadas, 3 países o 3 presidentes no hayan logrado ponerse de acuerdo para una explotación trinacional del Golfo. Es que tenemos que educar. Entonces, tenemos que hay educar situaciones bastante complejas, ¿sabes? Tenemos que educar. Por ejemplo, los pescadores del Golfo de Fonseca, tenemos que educarles de que sus redes ya no sigan siendo esos espacios pequeñitos, porque lamentablemente, fíjese que el pescador nicaragüense sí está educado. Por ejemplo, las redes de ellos, de las cooperativas que están en el Golfo de Fonseca, sus redes son los espacios son de este tamaño. Con eso entonces permite que el pez, que no tiene el tamaño de poderlo ellos pescar, pues se logra liberar y se quedan con los grandes peces. En el caso nuestro, aceptar que las aguas ya están súper gastadas, como lo hizo oficialmente el actual gobierno en su presentación, y lo dijo así, textualmente. O sea, dice, tenemos que salir ahora mar adentro. Pero vamos a salir mar adentro sin tener la educación de explotación. Y eso es algo bien interesante. Y aquí el llamado de atención al gobierno. Me parece que un acuerdo de este tipo está muy bien. Pero, señor presidente y su gabinete, usted debió de haber pedido consejo a lo que es el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Aquí se está dejando, por un lado, lo que es la visión de la situación de defensa. El protocolo militar de las salidas de nuestras naves militares no debe de estar condicionado por ningún país, porque eso es pérdida de soberanía, señor. Y usted debe tener especial cuidado en esos acuerdos multinacionales y asesórese de lo que son las Fuerzas Armadas con respecto a la visión de defensa, porque no podemos nosotros abrirnos comercialmente sin ver el punto de impacto en defensa y seguridad. Aquí se quiere hablar hasta de ciudades, pero sí, las ciudades modelo. Entonces, esas ciudades modelo, el actual gobierno debería de saber que ya hay un país que ha pagado carísimo eso. Se llama Ucrania, con Crimea. Crimea fue una zona especial de desarrollo, donde se hablaba ruso, nacionalidad rusa, se les dio toda la oportunidad y se descuidó la parte militar. Y de un plumazo, sin mucha muerte, Crimea ya no es de Ucrania, es ahora de Rusia. Entonces aquí, en ese afán de tener esas
ciudades modelo, y hago la acotación, extrañamente esas ciudades modelo están quedando en los polos que yo me referí de las tres fronteras, anulándonos nuestra estrategia posicionaria, y no se puede uno poner a una situación de ese tipo. Señor gobierno actual, debe tener especial cuidado usted. Debe de buscar asesoría por parte de las Fuerzas Armadas. Algunas cosas se pueden hacer comercialmente y otras tienen que hacer geopolítica. En geopolítica es la posición y la posesión lo que implica tomar decisiones fuertes. Estados Unidos jamás pensaría en ciudades modelo. Estados Unidos jamás pensaría en lo que es la convivencia del Golfo de Fonseca comercial, que estoy de acuerdo, pero sin renunciar a lo que es lo que corresponde en defensa. Y el mejor ejemplo que hay en el planeta una explotación transnacional es que es ventajoso desde el punto de vista comercial, pero tenemos que tener cuidado con los protocolos de salida de nuestras naves militares, porque no es correcto que nosotros tengamos que pedirle permiso a países que comparten la misma riviera del Golfo de Fonseca, o que también, sin decir nada, pues tengamos acompañamiento paralelo. No, es que puede haber acompañamiento paralelo. Sale una nave hondureña, pero a la par iría otra nave militar, naval, de El Salvador o de Nicaragua. Como queriendo decir, ¿por qué? Si se supone que somos hermanos. Ese tipo de cosas todavía no se han dejado entrever como debe ser. El mejor ejemplo, señor gobierno, que está actualmente, es el que está ahí en la Bahía de Vaca. La Bahía de Vaca está comparte Israel, Egipto y Arabia Saudita y Jordania la salida. Y ahí hay algo muy interesante. Hágalo de esa forma y será muy bien porque se beneficia al pueblo y sin hacer mayor menoscabos con respecto a los otros países que están ahí, que yo creo que es correcto. Tenemos que hacerlo bien, pero tenemos que educarnos. En esa somos más letales nosotros. En esa explotación del Golfo los más perjudicados son los hondureños, los que menos se benefician son los hondureños. Los pescadores hondureños son los que más sufren. Porque han agotado sus aguas, porque esa es una realidad y tenemos que acercarlo. No es lo mismo las reservas pesqueras nicaragüenses que las reservas pesqueras hondureñas y salvadoreñas. Tanto salvadoreños como hondureños tenemos las pésimas normas de pescar en zonas. Estamos aniquilando los pececitos pequeñitos, no estamos dejando que crezcan. Entonces los de Nicaragua sí. Y entonces, ¿qué pasa? Vienen los pescadores nuestros y por ese afán porque necesitan de la vida, necesitan pescar, se van a esas aguas e invaden aguas nicaragüenses. ¿Qué hace un hacendado cuando tiene sus vaquitas, pero otro se las quiere robar? Pues las defiende. Y en el caso de Nicaragua tenemos que hablar eso, porque eso es lo que hay que hablar. Entonces, no es que nos está quedando lo peor porque nos lo robaron, no, simplemente es que estamos agotando en una forma que no es la correcta todos nuestros recursos. Y aparte de eso, Honduras debe de explotar ese derecho a explotación de pesquero del atún, no lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer eso. Nuestra salida del Golfo de Fonseca es soberana, es libre. Y entonces así debe de hacerse permanecer, porque si no, entonces podríamos caer en un error de comercio donde estaríamos renunciando a eso. Yo pediría mesura más bien con respecto a eso. Y yo sé que la SICA va a ayudar en lo que corresponde de acuerdo a sus reglamentos y lo que es, porque ellos lo saludaron. El expresidente Cerezo habló acerca de ello y lo saluda muy bien. Pero igual, como hondureño me siento inquieto acerca de, y el apartado sobre protocolo de defensa naval como quedó en ese acuerdo. Y entonces ahí es donde deberíamos de dejar bien claro para el pueblo hondureño, Vamos entrando en la parte final del programa, que esperamos sea una entrevista bien educativa para los políticos ahora que empieza el proceso electoral. La parte económica, hemos hablado, retos y desafíos enormes, con un país en el que la mayoría de la población se encuentra agobiado por la crisis. La parte social, igual, en franco deterioro.
¿qué decisiones a corto plazo deben empezar a tomar los políticos hechos gobierno en estos próximos 4 años, que son decisiones prioritarias, fundamentales, que se deben hacer para enrumbar el país en estas áreas económica y social? Bueno, yo creo que hay todavía, en 4 años no se puede hacer... pero hay que empezar a tomar decisiones. Pero deben de hacerse en esto, ¿verdad? Un buen estadista sabe que todo lo que hoy es solución, mañana es problema. Y si nosotros no tomamos decisiones adecuadas, el problema será más difícil de resolver mañana. Entonces, hay muchos aspectos que deberíamos de considerar. Yo pienso que los retos tendrían que manejar lo que yo llamo las 4T, ¿verdad? Hay que hacer política pública referente a la estimulación de la primera T, trabajo, porque se necesita. Sí. Independientemente si este gobierno es de izquierda, de derecha, de centro, de otros, del Partido de la Rosa, ahora hay tantas ofertas, lo que debe de hacer es crear trabajo, porque un pueblo que tiene trabajo es un pueblo que está viviendo sus sueños, sus familias comen, su gente tiene deseo de continuar. ¿La política de empleo de este gobierno cómo la ves? Muy direccionada, pobre. Yo en su tiempo dije que era bien fácil realmente crear esto. Había que llegar a los centros locales donde se podía desarrollar trabajo y tenían que ir ahí llevando a las casas a las personas que hallaban de trabajo y pagarles el día. Con ese dinero entonces iban a quedar en las casas, solamente de mano de obra, solamente eso. Y que rotaran y que no se quedaran siempre con el mismo partido. Vaya, mire usted con quiénes son las personas que más han trabajado, que más han estado recibiendo auxilio social gubernamental en ese empleo. Los jóvenes necesitan eso. Se equivocan ustedes si piensan que los jóvenes son personas que van a ser moldeables. Miren el ejemplo que tenemos en la universidad. Recuerden que la universidad es Honduras chiquita. Por primera vez en mi vida he visto a un grupo de estudiantes donde los frentes estudiantiles son el enemigo de ellos. Yo no sabía que FRU, FUR y FUD no entraban en esta cuestión del MEU. Entonces, hemos cambiado. Entonces, ojo ahí, tienen que observar eso. Los muchachos, que les queremos decir así, no son muchachos, son generación millennials diferente. Son personas que quieren trato igualitario, respeto mutuo, les gustan los retos, quieren saber por qué de las cosas y les gusta la transparencia, no les gusta que le estén dando a tol con el dedo. Así que, y Honduras tiene un plus etario, tenemos personas que tenemos una gran población joven y eso es algo que deberíamos de estar aprovechando. Y yo siento que con la actual política de empleo no ha sido, para mí ha llegado tarde y es insuficiente. No digo que esté mala, pero ha llegado tarde e insuficiente para toda esta gran cantidad de personas. Recordemos que cada 4 años tenemos 1 millón más de hondureños. Mire, es que hay que entenderlo, ¿verdad? Cuando digo trabajo, la población estudiantil que tiene nuestra Honduras, en 3 años, 1.8 egresados para poder trabajar. Nadie tiene capacidad para emplear a toda esta gente. Estamos hablando del sector privado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar políticas de autoempleo y empleo. La otra T que yo pensaría es la tierra. Tenemos una mora de tierra que está creciendo, porque si la gente está creciendo en su nivel de pobreza sin tener acceso a la tierra, aquí en Honduras se está dando un caldo que no es correcto. Tenemos la ventaja de ser la nación más irrigada. Yo creo que en el año 2040 ya no voy a estar. Para entonces, si Honduras es invadida, será por sus aguas, porque tenemos gran cantidad de vertientes de agua en la zona atlántica. Y entonces ahí tendríamos que estar considerando y explotando con políticas de lo que es la explotación agropecuaria, porque no solamente es el cultivo de la tierra, sino también la parte agropecuaria. Pero tenemos tierra concentrada en pocas manos. Claro, y eso no es bueno. Y eso no es bueno. No, para nada. Y tenemos... Y gran parte de los problemas de la problemática social en el interior del país va por tierra ociosa, concentrada en pocas manos. Improductiva. Que no se le permite a otra gente. Y que lo único que hace es estimular la importación de productos que nosotros pudiésemos dar.
La tercera T que yo quisiera ahorita transmitirle es la transparencia. En la medida de que haya rendición de cuentas, en la medida que el tesorero de la corporación municipal rinda cuentas en la corporación y no en su casa, sí, estamos siendo transparentes. En la medida que tengamos acceso a lo que es la información del desempeño de los fondos, por ejemplo, necesitamos que por ley de transparencia, que en la semana que entregue el presidente, que esté en funciones, debe transmitirse por radio y televisión el mensaje de toma de posesión del mismo. Porque ahí se supone que estaba dando él su programa de gobierno, para así poder estar. Y necesitamos tener esas comisiones de transparencia. La tecnología tenemos que abrirnos a ella. Si hay algo que tenemos los hondureños, es una gran oportunidad con respecto a eso. Yo tengo un elemento sobre eso. Desarrolla su idea porque tengo un elemento sobre eso. Entonces, acá no perdamos de vista, el hondureño es una persona inteligente. El hondureño es una persona trabajadora. Aquí la gente, poca gente ha hecho dinero diciéndonos que somos haraganes y que no podemos producir nada. No es cierto, hace 198 años no era así. Y es más, la colonia hondureña en Estados Unidos y en España es una de las más trabajadoras. Está más adelante de las otras. Entonces, claro, ¿por qué aquí no prosperan? Porque aquí se le dice, usted no puede, que usted va a hacer eso. No, hombre. Sí. Entonces, ese tipo de mensajes en la noche y en la mañana no nos hace creer en nosotros. Definitivamente acá la transparencia, la tierra, la tecnología, el trabajo, nos pueden ayudar con políticas públicas que realmente sean de desarrollo. Se lo resuelvo una palabra, las 4 T's, educación. Sí. Bueno, pero una educación que me permita salirme de lo que está, porque mire, el costo educativo hondureño es carísimo e improductivo. Porque mire, acá yo miro de las visas, ahorita se han disparado el otorgamiento de las visas de clase para aquellos que han terminado la universidad. Para esos países es macanudo darle la visa a un hondureño, que iban a invertir ahí. Pero nosotros, un muchacho que sale de 6º grado, sabe cuánto cuesta aproximadamente, está viendo un informe ahí, 400,000 empiras. El que termina el colegio ya casi anda rondando los 700,000 empiras. El que termina la universidad está rondando casi 1,5 millones de inversión, si ahí se meten los salarios de todo mundo. Entonces somos caros y necesitamos también tener la oportunidad de que en la parte cultural somos bien abiertos a hacer el bilingüe. Fíjate, yo sé que se van a enojar conmigo las personas que tienen una profesión lingüística. A nosotros se nos pegan los acentos en una forma, para mí, formidable. Porque solo el que ha salido, los que hemos salido fuera de nuestro país, sabemos que cuando usted habla diferente, todo el mundo a usted lo aísla, a usted no lo deja. Y usted tiene, pero el hondureño, como tenemos unas facciones donde encajamos en el pueblo, fíjese que se nos pega ese acento y rápido nos aceptan. Y usted mira los call centers. Los call centers ahorita, porque tienen auge en Honduras, obviamente porque el inglés que tenemos, el inglés es un inglés muy bueno. Es bien interesante, ¿verdad? Se nos ha pegado. Hoy estaba hablando con un muchacho, ¿verdad?, de Guaymaca, y ya está terminando su licenciatura en lengua extranjera. Y entonces hablaba inglés norteamericano. Y entonces usted lo miraba y lo queda viendo y lo escucha y uno dice, qué excelente. Y eso le gusta para el call center, porque la gente está vía... y está tratando con gente del exterior. Entonces, es correcto, y eso ayuda a hacer negocios, apertura. Entonces, ahora, yo me refiero a la educación de esa mayoría de la población que no tiene acceso a educación de calidad. Empecemos a eliminar entonces que el muchacho no solamente debe de estudiar para ser empleado, démosle la opción para que sea empleador. Que el muchacho no solamente debe estar trabajando solo, sino que debe aprender a trabajar en equipo. Porque miren la escuela, en el kinder, ¿a quién le daban la estrellita y el mejor estudiante siempre? ¿A individuos o equipos? No, a una persona. A individuos. Sí. Y en la escuela, ¿a quién le dan el reconocimiento en los pasillos? ¿A individuos o equipos? Ajá, y usted mira la universidad y ve en los pasillos quiénes están como mejores estudiantes. ¿A quién le dan el reconocimiento? ¿A individuos o equipos? Sí, y usted empieza a trabajar y ve la ley y dice, la ley de trabajo dice que el trabajador hondureño deberá desempeñar individualmente las labores para las cuales
se le contrata. Entonces, ¿cómo diablos quieren que trabajemos en equipo ahora? Si tenemos un programa de 20 años donde nos han estado enseñando que ser individualista es lo mejor, cuando ahora más bien por la globalización y por la forma de estar haciendo las cosas, necesitamos aprender a trabajar en equipo. Por las exigencias de alto desempeño y alto rendimiento. Correcto, y cambiar. El asunto es que usted para eso requiere darle a su país educación de calidad. Sí. Y no le puede dar educación de calidad a un país, y me voy a meter a problemas seguramente con esto, cuando usted está invirtiendo usted es periodista, tiene que decir la verdad. Está invirtiendo millones de dólares en cárceles de máxima seguridad. Y con todo respeto, el presidente se jacta de decir que va a construir 2 cárceles más y la inversión en infraestructura educativa o en programas educativos es mínima. ¿Y usted cree qué mensaje le está mandando? Bueno, voy a construir 2 cárceles más. ¿Qué se le viene a la idea de la gente? Esto quiere decir que vamos a seguir produciendo delincuentes. Y con penas rebajadas. Y con penas rebajadas. Es el descaro y el cinismo. Es contradictorio que usted construya cárceles de máxima seguridad, pero está protegiendo a los que cometen delitos, que regularmente son políticos, contra la administración pública al reducir las penas y permitirle la conmutación. Entonces, usted no puede tener educación de calidad si está actuando de esa manera. Mire, usted me recuerda, yo fui candidato para ser rector de la universidad, del actual, del anterior periodo en donde quedó doña Julieta. Y uno tiene que estar bien claro, nosotros necesitamos desarrollar la zona del Pacífico y Atlántico con oferta universitaria, pero si seguimos nosotros ofreciendo los mismos planes educativos, si seguimos presentando las cuestiones de aula, clase y sin utilizar las herramientas tecnológicas, sin utilizar la conectividad, por ejemplo, ¿por qué no debo de tener yo una clase donde los alumnos tengan que conectarse vía teléfono, vía iPad, vía PC o en la oficina, o que estudien a las 9 de la noche, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana? ¿Por qué no podemos dar eso? Me refiero a eso, porque eso está a mano. Y lo único que se requiere es que cambiemos y miremos que Honduras, de todas las naciones de Centroamérica, es la que tiene mejores oportunidades de salir. Porque, por 2 motivos. En Honduras falta hacer todo. Y se lo digo como doctor en administración de negocios. Aquí falta hacer todo. Y 2, el lugar estratégico, geoestratégico y geopolítico que tiene Honduras en América es envidiable y es codiciable. Lo que necesitamos es tener cabezones o cabezonas en la presidencia, en el Congreso, en los municipios fronterizos y desarrollarlos. Que miren estas personas más allá de 4 años. Que miren de que podemos llegar a ser los dueños del comercio si tan solo lo estamos. Mira, ahorita se están dando pasos tremendos. Como hombre viejo, se lo puedo decir. Esto que ni tan viejo cuando 53 pero mire, 53 años no quiere decir sí, pero es que no están con lo que es de la vida. Aquí tenemos que hablar cosas claras. Hemos dado un paso bien interesante, ¿verdad? Sí. Y en eso yo tengo que reconocer lo que ha hecho el gobierno con la Unión Aduanera. Volvimos a 1956, donde se empezó a hacer esa mercado común centroamericano, que después los europeos lo copiaron y hicieron eso, y que al final tuvo que ver con cuestiones de orden comercial, pero pegó más en la parte migratoria. Y ya mire lo que salió en el periódico, está viendo el rotativo de la semana pasada. El Salvador le va a dar la nacionalidad a cientos de hondureños. Entonces espera que copien eso. Ojo, necesitamos ver cuál es el tratado migratorio que hemos firmado con respecto a esta unión aduanera. Obvio, están separadas las dos cosas, ¿verdad? Nada que ver, dirán los expertos, y tienen razón. Pero una empuja a la otra, porque donde hay libre movilidad de productos, va a haber libre movilidad de capitales, y si hay libre movilidad de capitales, vamos a tener libre movilidad de personas. Entonces, ¿cómo hacemos con respecto a eso? Imagínense, los muchachos acá se les estimula, porque estamos hablando de educación, a que incendien las calles porque hay que pasar con 70%. Cuando es con 60%, miren, se lo digo como persona que está imbuido en negocios. Un empresario me abrió los ojos, me dice, macanudo, dice,
una vez abriendo esto, dice, si yo le pago $70 a una persona porque pasó con 70 es mejor que a otra persona que pasó con 60 y me va a pedir los mismos $70, porque yo gano. Se supone de que la persona sabe más. Imagínense hasta dónde, ¿verdad? Y yo estaba viendo una organización que está pidiendo que retrocedamos a otra vez a 60%. No, hombre, lo que tenemos que hacer como organización seria es ver más bien cómo logramos, porque entonces lo que vamos a tener es un montón de desempleados. Claro. No, y lo que tiene que hacer usted como país es proyectarse. no, y reordenar prioridades también, Claro. porque estamos invirtiendo, gastando miles de millones de lempiras en áreas en las que definitivamente como país no, y ya se comprobó, no han dado resultados para sacar, por ejemplo, cuanto en reducción de la pobreza. Desde hace 20 años vengo escuchando yo de una estrategia de reducción de la pobreza que al final no resultó, que la pobreza se multiplicó. Vengo escuchando yo tal vez la pobreza moral se multiplicó también. Vengo escuchando inversión en sectores productivos, cuando esta inversión a sectores productivos va a los sectores equivocados, no va a los sectores correctos, no llega a los destinatarios correctos. Entonces necesita usted reordenar prioridades, darle el lugar que se merece la educación. Yo ahora entiendo de repente que para el político tal vez no le conviene. No le convenga un país educado. Por supuesto que no le conviene. Para la clase de políticos que tenemos en Honduras, un país educado es un peligro. Es un peligro para el sistema. Entonces una persona educada, es que mire, por eso digo yo, hay que leer la Carta Democrática. Les conviene tener un país con gente ignorante, con problemas de educación, porque a esa gente la tienen sometida, la engañan con un bono, la engañan con una canasta, la engañan con un discursito de cada 4 años o dándole mensualmente cierta cantidad de dinero. Mire, es que hay cosas, sometiéndola a aquella psicosis de la inseguridad. Un líder político, ahí quedó grabado, ¿verdad? Ahí en Oriente, se robaron el dinero de darle la comida a toda la gente que convocaron para ir, ¿verdad? ¿Y cómo sale él? Dice, ahí están diciendo los del otro partido que nosotros somos personas cobardes y les vamos a demostrar que nos vamos a ir a nuestras casas sin comer. Así que no hay comida. ¿Me aprueban, compañeros? Y se fue la gente, ¿verdad? Volvemos otra vez. Este tipo de cosas, y a la gente le digo, ¿verdad? Mire, a la gente de ahora con internet, ojalá que todos lo miren. ¿Quieren entender cómo es el político hondureño? Miren la película La Ley de Herodes. Así se llama, La Ley de Herodes. Mírenla y comparen lo que le ofrezcan, hombre. Y es que esa película mexicana es de lo mejor que yo he visto para entender perfectamente cómo funciona el pensamiento de un político que solo piensa para él y no en función de su propia gente. Mírenla, la película La Ley de Herodes. Voy cerrando. ¿Qué nos espera en estos 3 meses de campaña política? No, yo creo que va a estar bien caliente por los niveles educacionales de las personas que están ahí. A ellos les encanta el jolgorio, la pelea, el chauvinismo. Propuestas serias no se van a ver. Lo que vamos a estar viendo circo. Porque el pobre de mente, el que tiene una inteligencia moral sumamente escasa, porque eso es lo que... Porque hay inteligencia, coeficiente intelectual, coeficiente emocional y coeficiente moral. Entonces los pobres que tienen un coeficiente M, moral, pues ellos lo que van a hacer es darle show a la gente. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Será un gran reto realmente poder ir a las elecciones? Por supuesto que será un reto. Pero yo pienso que va a ser más reto iniciar el nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque estamos entregando un país, bien sea que quede el que quede, con un país que está quedando atrasado en varios puntos que debieron de haberse avanzado. La primera es libertades democráticas. Y aquí todos los partidos han pecado acerca de eso. Los distritos electorales los necesitamos urgentemente. Necesitamos reducir el número de diputados. Necesitamos que exista un programa de apoyo urgente a los municipios fronterizos. Es urgente para fortalecer la gran muralla de desarrollo, para detener la migración de personas que nos quieran cambiar para los otros países con los cuales estamos teniendo limitaciones. Necesitamos tener una forma más adecuada de elección directa. No puede ser que nosotros estemos retrocediendo. Ustedes no están con personas en 1980 políticos.
donde veníamos de una situación que no teníamos ejercicios electorales. Deben de recordar, señores políticos, que ustedes están frente a personas que ya, por algún motivo, vía internet, vía televisión, están mejor educadas. Necesitamos tener propuestas realmente serias para que quede, según la Carta Democrática de la OEA, que quede el más votado. Que estemos claros de que debemos de fortalecer la democracia al interno de los partidos. Si usted sigue viendo, familias se han apoderado de las ofertas de partidos que hay ahorita. Sí. Y eso no es bueno, porque lo único que va a hacer es atomizar esto y dejar abajo lo que debió de haberse planteado en la mesa. Y si no hay responsabilidad por los fondos, en la medida de que no metamos a la cárcel a ningún político por haberse robado los fondos, bien sea y que no han dado cuentas, estos diputados que no han dado cuentas deberían de ser llevados a los tribunales. Las personas corporativas que no han dado cuentas deben de ir a los tribunales. Los presidentes también. Y yo pediría una revisión de ese sueldo vitalicio para los representantes de estos tres poderes. ¿A razón de qué tenemos que darles un sueldo vitalicio? ¿Por qué? Solo miremos el país que nos dejan. Entonces tenemos que ver que necesitamos más democracia y mejor democracia. Eso es lo que necesitamos. Por eso es un gran reto. Y una chascada le doy. Ojalá que el próximo gobierno que quede celebre bien los 200 años de independencia de nuestra Honduras. Porque si también olvidan eso, es increíble, ¿verdad? Definitivamente solo están viendo el corto plazo y eso es lo que nos ha matado. Así rápidamente, ¿la seguridad seguirá siendo el principal eje de la campaña? Yo creo que sí. Por la forma de propuesta que se está dando, no me cabe la menor duda que vamos a tener una propuesta con respecto a la seguridad tipo chauvinista, mediatizada, ¿verdad? Y donde querramos poner todo lo mejor. Tengamos mucho cuidado con respecto a eso. La seguridad es un bien público. Y políticos, ustedes lo están convirtiendo en un bien privado. Y eso es altamente peligroso para ustedes y para cualquier ciudadano. La seguridad es un bien público, por tanto, no podemos politizar ese tema, es muy peligroso. Pues yo creo que hemos prácticamente puesto en la mesa el abanico de las exigencias que la población espera de una campaña política, de las propuestas de los políticos, así que creo yo que valdrá la pena ahora esperar a partir de mañana cuál es la propuesta de cada candidato, cuáles son las respuestas que pretende dar a los principales problemas del país. Esperamos que sí. Gracias, Aldo. Ha sido un gusto, de verdad, dialogar con usted, estar aquí en Diálogos a través de Maya TV y de TVH Internacional para evaluar el inicio de la campaña y la exigencia por propuestas concretas. No queremos una campaña de zozobra, una campaña de violencia, una campaña de mentira, una campaña de incitación al odio. El que tenga que ganar, que gane porque tiene el apoyo popular, el que tenga que perder, ni modo, pues porque tendrá que perder, porque no tiene el favor del electorado, pero que sea una contienda transparente y que al final gane el que logre con su propuesta introducirse en la mente de los hondureños o en el convencimiento de los hondureños de que es el mejor y no que tengamos que elegir al menos malo como pareciera que se viene en los próximos años en el país. Bien, aquí vamos a despedir al doctor Omar García. Viene Ever Maradiaga y el resumen de las principales noticias de la semana. Ojo, mañana de 11:35 de la mañana a 2:40 de la tarde, el eclipse. Algunos consejos para que usted, si lo quiere ver, pues sepa cómo verlo y la protección que debe de tener al momento de poder observar este fenómeno que será visible, esperamos mañana entre 11:35 de la mañana y 2:40 de la tarde, de acuerdo a lo que han dicho los expertos. Ever Maradiaga, con usted, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es momento de las noticias más importantes que han surgido en la última semana y en las últimas horas de este domingo 20 de agosto de 2017. Comenzamos con noticias nacionales y las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras han cancelado el tercer periodo académico en la ciudad universitaria.
En conferencia de prensa, la rectora Julieta Castellanos detalló que por la pérdida de 2 meses de clases no había posibilidad de un tercer periodo en Ciudad Universitaria. Culpó directamente a los jóvenes del movimiento estudiantil universitario de la crisis generada en la máxima casa de estudios. Asimismo, informó que si las clases se reanudan esta semana, se podrá concluir con el segundo periodo académico. Mientras tanto, los líderes del movimiento estudiantil universitario culparon este martes a la rectora Julieta Castellanos por la cancelación del tercer periodo académico, al mismo tiempo que rechazaron la propuesta que fue dada por el Congreso Nacional de volver a las clases y de iniciar un proceso que ponga fin a la crisis que se vive en la universidad. Las protestas que iniciaron el 19 de junio por el movimiento estudiantil universitario sumaron 70 días en paro, que según las autoridades de la universidad han tenido un costo de al menos 270 millones de lempiras, ya que son 4 millones de lempiras en pérdidas diarias, solamente por concepto de pago a docentes y personal administrativo. En otra información, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, arribará a Honduras la próxima semana en una visita oficial, acompañada por una misión de empresarios que buscan ampliar operaciones en el país, según fuentes del Ejecutivo, que se preparan para recibir a la dignataria chilena. La llegada está prevista para el próximo miércoles y será la segunda vez que viene Bachelet como presidenta, luego de haber estado en Honduras en febrero del 2009 en su primera vez al mando de la Casa de la Moneda. Bachelet será recibida por el presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Ambos mandatarios abordarán temas de cooperación bilateral, en especial en materia económica, en virtud de los proyectos de inversión que ofrece Honduras al capital extranjero, reveló una fuente del Ejecutivo. Otra información, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró este martes inadmisible el recurso de amparo contra el artículo 335b del Código Penal, ya que según la Corte, este no representa la vía para el amparo que fue interpuesto por la alianza opositora. El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez, dijo que el artículo lesiona la libertad de expresión en Honduras y es por eso que convocó a un plantón para exigir que se revise el inciso B del artículo 335 que está en el Código Penal. En otra información, gran polémica se ha generado en el Congreso Nacional con las penas establecidas en el nuevo Código Penal, donde la oposición dice que se han reducido, mientras que el oficialismo indica que se han endurecido. El secretario del Congreso Nacional, Mario Pérez, ha dicho que las penas no se han reducido, que más bien ha habido una adecuación y actualización de las mismas, que van de acuerdo a la realidad y que continúan siendo penas muy fuertes, llegando de los 12 a 15 años de reclusión, las mismas que actualmente están vigentes. Por lo tanto, ha indicado que no es cierto que el Congreso Nacional, en la discusión de aprobación del Código Penal, haya hecho tal reducción como lo ha venido señalando cierto sector de la población. En otra información, la tormenta tropical Harvey se encuentra en estos momentos en la región insular de Honduras y entrará con mayor fuerza de lluvias en al menos 7 departamentos, informaron autoridades del Comité de Alertas de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Harvey es el 9º sistema ciclónico de la temporada de huracanes en el Atlántico. En el último análisis realizado al mediodía de ayer, el comisionado de COPECO, Lisandro Rosales, comentó que Harvey se degradó a depresión tropical, pero no se descarta que esta noche podría pasar a tormenta tropical, que es la más cercana posibilidad. Además, descartó que Harvey se convierta en huracán. En otra información, el ministro de la Secretaría de Finanzas, Wilfredo Cerrato, informó que a partir del lunes llega la firma calificadora internacional Moody's Investor Service para evaluar las finanzas hondureñas. Asimismo, Cerrato dijo que la firma se tomará entre 2 a 3 semanas en analizar y revisar la información económica que obtenga, donde posteriormente se estará anunciando el resultado de las evaluaciones realizadas. Hace algunos meses, la calificadora Standard & Poor's había designado la economía de Honduras de B positivo con tendencia estable o economía altamente especulativa por una calificación de BB menos estable, de no inversión. Después de que Honduras obtenga la nueva nota de calificadora Moody's, se realizará una reunión con los personeros del Fondo Monetario Internacional para aplicar la última revisión del programa económico que concluye en diciembre, expresó Cerrato. En otra información, la Comisión Administradora de Petróleo ha anunciado que los precios de la gasolina sufrirán una nueva alza a partir de este lunes por la mañana. La gasolina super sube 26 centavos
presentando un nuevo precio de 87.96 lempiras por galón. La gasolina regular aumenta 11 centavos, cotizándose en 79.67 lempiras por galón. Igualmente, siempre en esa tendencia alcista, el querosén varía en su precio de 57 centavos, de 51.74 pasa a 52.31 lempiras por galón. Otro aumento considerable sufre el derivado del petróleo más usado en el país, el diésel, que antes se compraba en la bomba a 70.21 lempiras por galón, pero ahora se cancelará a 70.74, es decir, 53 centavos más. En otra información, la Corte del Distrito Sur de la Florida de Estados Unidos ha condenado a 20 años de reclusión al hondureño Wilter Blanco, quien responde por los delitos de narcotráfico y lavado de activos. Wilter Blanco fue detenido en noviembre en una populosa zona de Costa Rica durante una operación conjunta con agentes de Honduras. El condenado habría cooperado con la justicia norteamericana para que se le dictara una condena menor, brindando información de policías y funcionarios de los cuales él trabajó en el negocio ilícito. En las noticias internacionales, un atentado terrorista se produjo este jueves en la ciudad española de Barcelona, dejando al menos 13 muertos y más de 50 heridos, cuando un camión atropelló a un grupo de personas en una zona céntrica de la ciudad conocida como La Rambla. Hora más tarde, el grupo terrorista y denominado Estado Islámico se adjudicó el atentado, donde después del hecho, la policía de Barcelona realizó un operativo en la ciudad, encontrándose con 5 terroristas equipados de cinturones explosivos que pretendían realizar un segundo ataque. Las autoridades abatieron a los presuntos kamikazes, todos miembros de una célula terrorista, soldados del califato de ISIS, que pretendían aumentar la cantidad de muertos en la ciudad de Cambrils, situada a unos cuantos kilómetros de Barcelona. Europa ha presentado una oleada de ataques terroristas en los últimos meses, provocando la muerte de decenas de personas, principalmente en Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania y ahora España, el cual no recibía un atentado desde el 11 de marzo de 2004. En otra información, el evento astronómico del siglo se vivirá mañana lunes en gran parte del territorio estadounidense, ya que un eclipse total de sol se producirá en el transcurso del mediodía, donde miles de personas podrán observar el importante evento astronómico. El camino de la sombra total del eclipse total el 21 de agosto irá de Oregon hasta Charleston, Carolina del Sur. Varios países que estarán cerca del camino de la sombra total serán Canadá, Centroamérica e incluso esta será de manera parcial. Incluso Sudamérica también podrá ver el eclipse parcial. Según el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el eclipse en Honduras será parcial y solo alcanzará un oscurecimiento máximo del 29% del disco solar a las 13:03 horas en Tegucigalpa. El fenómeno empezará a las 11:43 horas y acabará a las 14:15 horas. Las ciudades de Roatán con un 37% de oscuridad, Trujillo con un 36% y La Ceiba con 34% son los lugares con mayor magnitud del fenómeno. Así que tomar las precauciones necesarias si usted quiere observar este fenómeno astronómico el día de mañana lunes. Estas han sido las informaciones más importantes. Les informó Eber Maradiaga. Buenas noches. Para mí el buen periodismo es un bien social y es la garantía que tienen las personas de que se respete su derecho a estar bien informado. Yo creo que una sociedad sin un buen periodismo está condenada al fracaso. El buen periodismo no solo transmite mensajes, el buen periodismo analiza, interroga, se alimenta de las dudas y busca siempre la verdad.